Marco Aurelio fue el hombre más poderoso de su tiempo, emperador de Roma, comandante de ejércitos, responsable de millones de vidas. Tenía todo lo que muchos creen necesario para sentirse completo: poder, respeto, autoridad absoluta, y aún así, escribió para recordarse a sí mismo que podía perderse, no contra enemigos externos, sino contra su propia mente. Mientras gobernaba un imperio en guerra, Marco Aurelio no escribía discursos para otros, escribía advertencias para él. Para no dejarse dominar por la ira, el ego, el placer o el cansancio, comprendió algo que la mayoría ignora. El mayor poder es el dominio interno, y ese dominio se sostiene sobre 4 virtudes simples y brutales: sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. La sabiduría le permitió ver la realidad sin adornos, distinguir lo que podía controlar de lo que no desperdiciar energía en quejas ni fantasías. Sin sabiduría, incluso el poder se vuelve ceguera. Contigo ocurre lo mismo cuando confundes emoción con verdad. La justicia le recordó que el poder sin carácter corrompe, que actuar correctamente no depende de que sea conveniente. Cada vez que traicionas tus principios por comodidad, pierdes algo más valioso que cualquier victoria: respeto por ti mismo. La fortaleza le permitió resistir pérdidas, traiciones y guerras, sin convertirse en un hombre amargado o cruel. No lo salvó del dolor, pero evitó que el dolor lo destruyera. Sin fortaleza la vida te rompe. Con ella la soportas sin perderte. La templanza fue su defensa contra el exceso. Marco Aurelio sabía que quien no se gobierna, no puede gobernar nada. El placer sin control debilita. El impulso sin freno esclaviza. El dominio propio no quita libertad, la crea. Estas virtudes no eran filosofía abstracta, eran herramientas de supervivencia diaria. Y no necesitas un imperio para usarlas. Las necesitas para no vivir reaccionando, para no destruir relaciones, para no perder años obedeciendo impulsos. Ignorarlas tiene un precio: confusión, desgaste, arrepentimiento. Practicarlas no te promete una vida fácil, pero sí una vida firme, una vida donde no te gobierna el caos emocional ni las circunstancias externas. Este libro no pretende inspirarte, pretende disciplinarte. Si Marco Aurelio pudo aplicar estas virtudes bajo el peso de un imperio, tú puedes hacerlo bajo el peso de tu propia vida. La diferencia no está en el destino, sino en el carácter. Porque al final quien se domina nunca está completamente derrotado. Así que quédate para descubrir a fondo el poder del estoicismo y de las 4 virtudes estoicas. Virtud 1: sabiduría. Dejar de vivir engañado por tu propia mente. La mayoría de las personas no vive mal por mala suerte, ni por falta de oportunidades. Vive mal porque no entiende lo que le pasa, ni por qué actúa como actúa. Confunde lo que siente con la verdad, lo que piensa con la realidad, y lo que desea con lo que necesita. A eso, el estoicismo lo llama ignorancia práctica. No falta de información, sino falta de claridad. Y sin claridad, cualquier vida, por muy cómoda que sea, termina siendo caótica. La sabiduría no es acumular conocimientos, ni citar frases filosóficas. Es ver con nitidez, es separar lo que depende de ti de lo que nunca dependerá. Es entender dónde termina tu poder y dónde empiezan las fantasías. El sabio estoico no vive tranquilo porque la vida sea amable, sino porque no lucha contra lo que no puede controlar y actúa con precisión sobre lo que sí. Gran parte del sufrimiento humano nace de invertir energía en el lugar equivocado. Personas obsesionadas con la opinión ajena, con el pasado, con escenarios que no existen, con emociones que no entienden. El estoico corta ese desperdicio, no porque no le importe nada, sino porque entiende que preocuparse no es lo mismo que actuar. Puedes pensar todo el día y no mover nada. Puedes sufrir sin resolver nada. La sabiduría elimina ese autoengaño. Tu mente no es una fuente confiable por defecto. Eso es duro de aceptar, pero necesario. La mente exagera, distorsiona, anticipa catástrofes, busca comodidad, justifica la huida. Si no la entrenas, se convierte en una tirana. La sabiduría empieza cuando dejas de creerle todo a tu pensamiento. Cuando entiendes que un pensamiento es solo un evento mental, no una orden, no una verdad, no una identidad. Pensar no es comprender. El estoicismo insiste en algo esencial. No controlas lo que ocurre, pero sí el juicio que haces sobre ello.
y ese juicio determina tu paz o tu tormento. Dos personas pueden vivir el mismo hecho y destruirse de maneras opuestas, no por el evento, sino por la interpretación. El sabio no elimina la emoción, pero la examina antes de actuar. No reacciona, responde. La ignorancia moderna no es no saber, es no cuestionar. Personas que viven en piloto automático, reaccionando a estímulos, repitiendo patrones, justificando errores con frases heredadas. Así soy. Siempre ha sido así, no puedo cambiar. La sabiduría desmonta esas mentiras. No promete que cambiar sea fácil, pero deja claro que seguir igual también tiene un precio. Ser sabio implica aceptar verdades incómodas, que muchas de tus angustias vienen de expectativas irreales, que gran parte de tus conflictos nacen de tu ego herido, que no siempre eres la víctima, aunque te haya dolido. El estoico no se condena por esto, pero tampoco se absuelve sin reflexión. Observa, corrige y sigue. La sabiduría también es saber callar cuando hablar solo alimentaría el conflicto, retirarse cuando insistir sería orgullo, avanzar cuando esperar sería cobardía. No todo requiere reacción inmediata, no todo merece tu energía. Aprender a elegir tus batallas es una forma elevada de inteligencia. Nada de esto es abstracto. Aplicar sabiduría es detenerte antes de explotar, antes de responder, antes de justificarte. Es preguntarte con honestidad brutal: ¿esto es real o es mi miedo hablando? ¿Esto depende de mí o estoy fingiendo control? ¿Esta reacción me mejora o me degrada? Esas preguntas, hechas a tiempo, evitan años de sufrimiento innecesario. El sabio no es alguien sin problemas, es alguien que no se pierde dentro de ellos, que no se identifica con cada pensamiento ni con cada emoción, que entiende que su valor no depende del aplauso ni del resultado inmediato. Vive con atención, no con ansiedad. Vive con intención, no con impulso. Cuando empiezas a ver con claridad, algo cambia. El ruido mental baja. Las decisiones se vuelven más simples. No porque la vida sea sencilla, sino porque dejas de complicarla con dramatismo innecesario. Dejas de exigirle a la realidad que sea diferente y te concentras en ser tú diferente frente a ella. La sabiduría no promete felicidad constante, promete coherencia, y la coherencia sostiene más que cualquier emoción pasajera. Te permite estar en calma incluso cuando las circunstancias no son ideales, porque ya no dependes tanto de ellas para estar bien. Quien no cultiva sabiduría termina viviendo a merced de su mente, de su entorno y de la opinión ajena. Quien la cultiva empieza a vivir con una sobriedad firme, sin ilusiones falsas, pero también sin miedo excesivo. Ve la vida como es, no como quisiera que fuera. Y al verla como es, puede actuar con firmeza y dignidad. La sabiduría estoica es simple pero no fácil. Exige atención constante, honestidad radical y la valentía de dejar de engañarte. Pero cuando la desarrollas, todo lo demás se ordena. Porque cuando la mente ve claro, el carácter se fortalece y la vida deja de sentirse como un enemigo constante. Eso es sabiduría. No saber más, sino confundirte menos. Virtud 2. Templanza. Dominar el deseo antes de que te convierta en esclavo. La mayoría de las personas no pierde su vida por tragedias enormes, sino por pequeñas indulgencias repetidas. No caen de golpe. Se desgastan, se debilitan lentamente, mientras se dicen que no es para tanto. Un exceso hoy, una concesión mañana, una excusa constante. Así se construye una vida sin control. El estoicismo llama a esto por su nombre: falta de templanza. Y la falta de templanza no es un defecto menor, es una forma silenciosa de autodestrucción. La templanza no es represión ni castigo, no es vivir sin placer, ni convertirte en alguien rígido y amargado. Eso es otra confusión común. La templanza es algo más incómodo y más poderoso. Es la capacidad de decir no, cuando todo dentro de ti quiere decir sí. Es dominar el impulso antes de que el impulso te domine a ti, porque si no lo haces tú, alguien o algo más lo hará. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para debilitarte. Comida, distracción, dopamina barata, entretenimiento infinito, placer inmediato. Nada de eso es neutral. Todo compite por tu atención, tu energía y tu voluntad. El problema no es que existan. El problema es que la mayoría vive reaccionando, no eligiendo. Comer cuando no tienes hambre. Consumir cuando estás vacío.
Buscar placer para evitar pensar. Eso no es libertad, es dependencia. El estoico entiende algo que la mayoría evita aceptar. No todo deseo merece ser satisfecho. Sentir ganas no es una orden. Tener impulso no es una justificación. El cuerpo quiere comodidad. La mente quiere escape. El ego quiere reconocimiento. Pero tú no eres ni el cuerpo, ni el pensamiento, ni el ego. Eres la parte que decide si obedece o no. Y esa parte, si no se entrena, se atrofia. La falta de templanza se disfraza bien. Se presenta como me lo merezco, solo esta vez. Mañana empiezo. Así soy yo. No suena peligrosa, suena cotidiana. Pero cada vez que cedes sin necesidad, refuerzas un patrón, el de no tolerar la incomodidad. Y quien no tolera la incomodidad tarde o temprano, se quiebra ante la vida real. El placer no es el enemigo. El problema es la incapacidad de renunciar a él. Cuando no puedes decir basta, cuando necesitas estímulo constante para sentirte bien, cuando el silencio te incomoda, cuando la espera te desespera, ya no estás eligiendo, estás siendo arrastrado. El estoico busca algo más raro y más valioso que el placer. La tranquilidad del dominio propio, esa calma que no depende de lo externo, porque nace del control interno. La templanza se construye en lo cotidiano, no en decisiones heroicas. Se construye cuando comes lo suficiente y paras, cuando apagas la pantalla aunque podrías seguir, cuando eliges descansar sin caer en la pereza, cuando disfrutas sin perderte. La moderación no te quita la vida, te la devuelve, porque lo que no controlas te controla, y lo que te controla te consume. Hay una verdad incómoda que pocos aceptan. Muchas personas están cansadas no por exceso de esfuerzo, sino por exceso de indulgencia. Dormir mal, comer mal, pensar mal, distraerse mal. El cuerpo aguanta un tiempo, pero la factura siempre llega. El estoicismo no promete placer constante, promete coherencia. Y la coherencia sostiene más que cualquier estímulo momentáneo. La mente indisciplinada busca siempre el camino corto. Quiere evitar el vacío, el aburrimiento, la frustración. Pero esas sensaciones no son enemigas, son señales. El silencio revela lo que evitas. El aburrimiento muestra tu dependencia. La frustración entrena la paciencia. Evitarlas constantemente te debilita. Atravesarlas te fortalece. La templanza es quedarte cuando tu impulso quiere huir. No confundas templanza con frialdad. El estoico disfruta, ama, ríe, siente, pero no se pierde, no se abandona. No se diluye en el exceso. Sabe parar, y saber parar es una forma elevada de inteligencia, porque no todo lo que deseas te conviene, y no todo lo que te conviene se siente bien en el momento. El que no se domina termina siendo dominado por sus hábitos, por su entorno, por su pasado. El que se domina gana algo raro: espacio mental, claridad, dirección, deja de reaccionar y empieza a elegir, y elegir conscientemente es el inicio de una vida fuerte. La templanza no te hará popular. Vivimos en una cultura que celebra el exceso, la impulsividad, la gratificación inmediata, pero tampoco te hará esclavo. Te hará libre en el sentido más profundo. Libre de ti mismo cuando te conviertes en tu peor enemigo. Empieza pequeño, reduce, observa. No te castigues, pero no te engañes. Pregúntate antes de ceder: ¿esto me gobierna o lo gobierno yo? Si no puedes resistir un impulso, no esperes resistir una crisis. El carácter se entrena todos los días, o se pierde todos los días. La templanza no te quita la vida, te quita el ruido. Y cuando el ruido se va, queda lo esencial. Ahí aparece una calma dura, sobria, estable, no emocionante, no adictiva, real. Esa es la calma del que se posee a sí mismo. Y quien se posee no puede ser comprado, manipulado ni destruido con facilidad. Eso es templanza. Y hoy es rara porque exige algo que pocos están dispuestos a dar. Renunciar a un poco ahora para no perderlo todo después. Virtud 3. Fortaleza. Cuando la vida aprieta y nadie va a venir a salvarte, la fortaleza no aparece cuando todo está bajo control. Aparece cuando lo pierdes, cuando las cosas no salen, cuando se cae el plan, cuando el cuerpo está cansado y la mente empieza a buscar salidas fáciles. Ahí es donde la mayoría se rompe, no porque el golpe sea demasiado fuerte, sino porque nunca entrenó para recibirlo. El error más común es creer que la fortaleza es una cualidad natural.
algo con lo que naces o no. No lo es una práctica, y casi nadie la practica porque exige aceptar una verdad incómoda. La vida no va a adaptarse a ti. Gran parte del sufrimiento humano nace de una expectativa infantil, que las cosas deberían ser justas, que el esfuerzo debería garantizar resultados, que el dolor debería tener una explicación clara. Nada de eso es real. La realidad ocurre sin pedir permiso y sin ofrecer consuelo. El estoico entiende esto temprano. No pierde tiempo preguntando por qué. No se revuelca en la injusticia. Acepta el hecho tal como es y dirige su energía a lo único que puede controlar: su respuesta. Aceptar no es rendirse, es dejar de discutir con lo inevitable para poder actuar con claridad. La fortaleza no consiste en no sentir miedo, tristeza o frustración. Eso sería negar lo humano. La fortaleza consiste en no permitir que esas emociones gobiernen tus decisiones. Hay personas que sienten poco y aún así son débiles porque viven huyendo. Y hay personas que sienten intensamente y aún así son fuertes porque no se traicionan. El estoicismo no te pide que seas de piedra, te pide que seas dueño de ti mismo, que no tomes decisiones importantes desde el impulso, el enojo o el cansancio mental, que pienses cuando más difícil resulta pensar. El dolor es inevitable, pero no tiene por qué convertirse en identidad. Fallar no te vuelve un fracaso, perder no te vuelve derrotado, ser herido no te vuelve inútil. Eso solo ocurre cuando decides vivir desde la herida y no desde el carácter. Muchas personas no superan lo que les pasó porque, en el fondo, han convertido el dolor en una excusa para no hacerse responsables de quienes son ahora. El estoico no niega su historia, pero no vive encadenado a ella. Aprende, se ajusta y avanza, sin drama, sin autocompasión. Nada de esto es posible sin disciplina. La fortaleza no aparece de golpe en una crisis. Se construye antes en lo pequeño, en lo repetido, en lo que parece irrelevante. Levantarte cuando no tienes ganas. Cumplir tu palabra cuando nadie te observa. Hacer lo correcto cuando lo fácil es rendirse. Si no puedes gobernarte en días tranquilos, no esperes control cuando llegue el caos. La vida no te avisa, solo llega, y llega fuerte. La comodidad constante debilita, no porque sea mala en sí misma, sino porque mal acostumbrados a lo fácil, perdemos tolerancia al esfuerzo. Cuando algo exige resistencia real, colapsamos. Por eso los estoicos entrenaban la incomodidad de forma consciente. El silencio, la austeridad, el esfuerzo físico, la reflexión dura, no para castigarse, sino para recordar que el cuerpo y la mente soportan mucho más de lo que la pereza quiere admitir. Quien nunca se pone a prueba se rompe sin entender por qué. La batalla más importante no ocurre afuera, ocurre en la mente. Esa voz interna que exagera, que anticipa desastre, que busca huir, que justifica la rendición. No es la realidad hablándote, es tu miedo. Y si no lo cuestionas, te gobierna. La fortaleza mental no es eliminar pensamientos negativos, es no obedecerlos automáticamente. Es aprender a observarlos sin actuar desde ellos. Pensar no significa tener razón. Sufrir con dignidad cambia todo. No evitar el sufrimiento, sino atravesarlo sin degradarte, sin mentirte, sin traicionar tus principios para escapar un poco antes del dolor. Ahí se revela el carácter. Cualquiera puede quebrarse. Pocos pueden mantenerse rectos cuando todo pesa. Eso es fortaleza, no la que se presume, sino la que se sostiene en silencio. Llega un punto en la vida en el que entiendes que nadie va a venir a salvarte, que nadie va a cargar tus decisiones, tus errores o tus consecuencias. Ese momento duele, pero también libera, porque cuando dejas de esperar rescate, te vuelves responsable. Y cuando te vuelves responsable, recuperas el control, no sobre el mundo, sino sobre ti. La fortaleza no te promete una vida fácil, te promete una vida firme. No elimina el golpe, pero impide que te pierdas a ti mismo cuando llega. Y cuando finalmente comprendes que la vida no se suaviza, que no se detiene, que no explica, ocurre algo inesperado. Descubres que no necesitabas que fuera fácil, solo necesitabas ser más fuerte. Virtud 4. Justicia. Vivir recto en un mundo torcido. La justicia estoica no tiene que ver primero con leyes, castigos o discursos morales. Empieza en un lugar más incómodo,
en cómo actúas cuando podrías aprovecharte y no lo haces. Ahí se revela el carácter real, porque cualquiera aparece justo cuando le conviene. La prueba aparece cuando nadie mira, cuando mentir sería fácil, cuando abusar tendría recompensa. La mayoría falla ahí, y luego se pregunta por qué vive en conflicto consigo misma. El estoico entiende algo que muchos evitan. Vivir injustamente te da ventajas momentáneas, pero te fragmenta por dentro. Cada acto torcido exige una justificación, una mentira más, una concesión al ego. Y vivir justificándote es agotador. La justicia no es santidad, es coherencia. Hacer lo correcto no porque seas bueno, sino porque vivir en guerra contigo mismo cuesta demasiado. La injusticia empieza en lo pequeño, en la palabra que no cumples, en la responsabilidad que evades, en el beneficio que tomas sabiendo que no te corresponde. No hace ruido al inicio, pero poco a poco erosiona el respeto propio. Y sin respeto propio, no hay fuerza que sostenga una vida digna. Puedes engañar a otros durante un tiempo. A ti no. Ser justo no significa ser ingenuo, ni dejar que te pisoteen. Esa es otra confusión cómoda. El estoicismo no promueve la pasividad, sino la rectitud firme. Defender límites también es justicia. Decir no cuando algo es incorrecto también es justicia. Retirarte cuando un entorno te empuja a actuar mal también es justicia. No todo acto justo es amable. Algunos son incómodos, silenciosos y solitarios. La justicia estoica parte de una idea clara. No vives aislado. Tus acciones afectan a otros, aunque no los veas. Cada mentira debilita la confianza. Cada abuso normaliza la injusticia. Cada omisión contribuye al desorden. El estoico entiende que vivir bien implica no dañar deliberadamente, no aprovecharse del error ajeno y no actuar solo desde el beneficio personal, no por moralismo, sino porque el mundo que ayudas a construir termina alcanzándote. El ego es el mayor enemigo de la justicia. Quiere ganar siempre, tener razón siempre, salir beneficiado siempre. Pero una vida guiada solo por el ego se convierte en una lucha constante. El estoico no busca imponerse, busca actuar correctamente, incluso si pierde algo en el proceso. Prefiere perder ventajas antes que perder integridad, porque sabe que lo que pierdes con justicia puede recuperarse. Lo que pierdes traicionándote no. La justicia también implica responsabilidad. Asumir errores sin culpar a todos los demás. Reconocer cuando fallaste sin maquillarlo. Reparar cuando hiciste daño si está en tus manos. No dramatizar, no victimizarte, no huir. La mayoría de los conflictos humanos se agravan no por el error inicial, sino por la incapacidad de asumirlo con madurez. Ser justo duele, sobre todo en un entorno donde la trampa es común y el abuso se normaliza. A veces ser justo te hará parecer tonto, lento o débil, pero esa es una ilusión. La verdadera debilidad es vivir dependiendo de la injusticia para sobrevivir. El que necesita hacer daño para avanzar ya perdió algo esencial, su autonomía moral. La justicia también es trato digno, incluso cuando no estás de acuerdo. No deshumanizar al otro, no reducirlo a un enemigo, no usar el odio como excusa para comportarte peor de lo que criticas. El estoico no necesita odiar para actuar con firmeza. Puede ser severo sin ser cruel, claro sin ser destructivo. Eso requiere dominio interno, no debilidad. Vivir justamente no te garantiza reconocimiento. Muchas veces nadie lo nota. No hay aplauso por no robar, por no mentir, por no aprovecharte. Pero ocurre algo más profundo. Duermes en paz. Caminas con menos miedo. No tienes que sostener versiones falsas de ti mismo. Esa tranquilidad no es emocional, es estructural. Viene de saber que no te vendiste. La justicia no es una virtud llamativa, es una virtud silenciosa. Se ejerce todos los días, en decisiones pequeñas que nadie celebra, pero es la que sostiene a las demás. Sin justicia, la sabiduría se vuelve manipulación, la fortaleza se vuelve brutalidad, la templanza se vuelve control vacío, la justicia da dirección, le dice a tu fuerza a dónde ir y a tu autocontrol para qué sirve. Vivir recto en un mundo torcido no te hará invencible, pero te hará íntegro. Y una persona íntegra puede perder muchas cosas sin perderse a sí misma. Eso, en un mundo que te empuja constantemente a ceder, es una forma profunda de libertad. La justicia estoica no busca cambiar el mundo entero,
Empieza por algo más difícil, no corromperse aunque otros lo hagan. Y eso, cuando se sostiene en el tiempo, no solo cambia tu vida, cambia la forma en la que caminas por ella. Ese es el cierre: fortaleza para resistir, templanza para dominarte, sabiduría para ver claro y justicia para no traicionarte nunca. Las 4 virtudes estoicas no prometen una vida fácil, ni cómoda, ni libre de dolor. Prometen algo más raro y más valioso: una vida que no se desmorona cuando todo aprieta. La sabiduría te enseña a ver con claridad para no vivir engañado por tu mente. La fortaleza te permite resistir sin quebrarte cuando la realidad golpea. La templanza te devuelve el control cuando el deseo intenta gobernarte. Y la justicia te mantiene íntegro en un mundo donde traicionarse parece la norma. Quien practica estas virtudes no se vuelve perfecto, se vuelve estable. Ya no vive reaccionando, justificándose o huyendo. Vive eligiendo, y cuando eliges con claridad, dominio y rectitud, la vida deja de ser una lucha caótica y se convierte en una disciplina consciente, no para evitar el sufrimiento, sino para atravesarlo sin perderte a ti mismo. El estoicismo no te pide que escapes del mundo, te pide que te fortalezcas dentro de él, porque cuando el carácter es sólido, ninguna circunstancia externa puede destruir lo que has construido por dentro.